buenas tardes. A continuación les presentaremos nuestro proyecto de hidrología en el diseño de un colector de agua lluvia. Los integrantes del grupo son Isam Mirmas y Kevin Muñoz. Del colector de agua lluvia utilizaremos la herramienta de Google Earth, Cat Earth, y utilizaremos la magnitud de las precipitaciones obtenidas de la Dirección General de Aguas. A través de la aplicación de Cat Earth podemos obtener la ubicación de los puntos de control. En este caso podemos observar el que está ubicado en Cerro Yungay. Y aquí el segundo punto ubicado en Villa Alemana. Aquí se puede observar la cuenca hidrográfica del punto de control del Cerro Yungay, donde se pueden ver las curvas de nivel, y a mano derecha podemos ver sus coordenadas en latitud sur, longitud oeste, su cota máxima, su cota mínima, el área de la cuenca, el largo de su cauce principal y la pendiente de este cauce. Aquí podemos observar los mismos datos, pero el segundo punto ubicado en Villa Alemana, su latitud sur, longitud oeste, cuota más alta, la cuota más baja, su área y el largo de su cauce principal. Posterior a esto, se buscan estaciones cercanas a la cuenca de estudio. Para la cuenca del Cerro Yungay encontramos mediante la Dirección General de Aguas la estación de Rodelillo, la estación del Cerro Colorado y la estación del Lago Peñuelas, en donde al costado derecho podemos encontrar sus coordenadas. Mediante la DGA encontramos las precipitaciones máximas anuales en 24 horas para la estación del Lago Peñuelas, en donde tenemos 31 años de datos. Lo mismo para la estación Rodelillo. Y para la estación de Cerro Colorado, en donde se observa que hay pocos datos, por lo tanto hay que realizar relleno de datos faltantes con la fórmula mostrada. Se puede observar que se realizó relleno de datos, los que están representados mediante color azul. Y posterior a esto hay que realizar homogeneidad de datos para cada estación. Para la estación del Lago Peñuela se compara con la acumulada del Cerro Rodelillo más Cerro Colorado y la acumulada del Lago Peñuelas, obteniéndose el siguiente gráfico en donde se obtiene un coeficiente de correlación de 0,9984, por ende cumple con la homogeneidad de datos. El mismo procedimiento se realiza para la estación de Rodelillo, en donde se obtiene un coeficiente de correlación de 0,9984, por ende cumple con la homogeneidad de datos. Lo mismo para la estación de Cerro Colorado, en donde se obtiene un coeficiente de correlación de 0,9871, obteniéndose que existe homogeneidad de datos. Se realiza el mismo procedimiento para el segundo punto ubicado en Villa Alemana, donde se encuentran las estaciones de estudio, la estación Lago Peñuela, la estación Las Piedras y la estación Coyihuay, donde se puede observar a mano derecha la ubicación de estas estaciones. Aquí a través de la página de la DGA podemos obtener las precipitaciones máximas anuales en 24 horas, que en este caso las sacamos a 30 años. Entonces se puede observar la magnitud de la estación Las Piedras, la estación Coyihuay, Peñuela y la acumulada de cada una de estas. Posterior a esto se debe realizar la homogeneidad de datos como se realizó en el punto anterior, que en este caso se compara la estación Las Piedras con la estación Coyihuay más la estación Peñuela, obteniendo el dato que se ve a mano derecha, que se tiene una correlación de 0,9972. Por lo tanto, estos datos sí tienen homogeneidad. Se repite el procedimiento para la estación Coyihuay, comparándola con la estación Peñuela más la estación Las Piedras, obteniendo una correlación de 0,9987. Por tanto, también cumple con homogeneidad de datos. Se debe realizar el mismo procedimiento para esta tercera y última estación, la estación Peñuela, que se debe comparar con la estación Las Piedras con la estación Coyihuay, obteniendo un coeficiente de correlación de 0,999. Por lo tanto, existe una homogeneidad de datos entre estas estaciones. Posterior a esto se realiza el método de los polígonos de Thiessen, en donde se conectan mediante rectas las estaciones dadas. Luego se trazan mediatrices que representan el área de influencia de cada estación, encontrándose que la cuenca del Cerro Yungay se encuentra dentro del área de influencia del Cerro Colorado. Entonces realizaremos la distribución de mejor ajuste solamente para la estación del Cerro Colorado, en donde le asignaremos un número de orden a cada magnitud de precipitación, las ordenaremos de menor a mayor, realizaremos la probabilidad de Weibull mediante la fórmula dada, sacaremos el porcentaje de la probabilidad de Weibull y el logaritmo en base 10 de la magnitud. Con esto graficamos en tres papeles, en el papel normal aritmético, en el papel de logarítmico
y en el papel de Gamble, obteniéndose que la distribución de mejor ajuste se encuentra en este papel de Gamble. Por ende, en la parte superior encontramos el periodo de retorno, en donde trazamos una recta vertical hasta la línea de tendencia y luego encontramos la magnitud para dicho periodo de retorno, en donde se ve que es 72 milímetros. Y mediante la fórmula de los polígonos de Thyssen encontramos que la precipitación es de 72 milímetros. Se repite el procedimiento del polígono de Thyssen, dando que el punto en Villa Alemana se encuentra en el área de influencia de la estación Las Piedras. Por tanto, esta será la estación la que se va a estudiar. Se ve aquí en la tabla, a continuación, las magnitudes de las precipitaciones de los 30 años dados. Se deben ordenar de menor a mayor, obtener la probabilidad de Wimborne y el logaritmo en base 10 de cada magnitud, como se realizó para el punto del Cerro Yungay. Como el diseño que nosotros vamos a realizar para nuestro colector de agua lluvia será para un periodo de retorno de 10 años, trazamos una recta con la línea de tendencia y obtenemos una precipitación de 98 milímetros. Aplicamos la fórmula del polígono de Thyssen y podemos obtener que la precipitación para esta es de 98 milímetros. A continuación, explicaremos el método de caudales, comenzando con el método de GAC, los cuales deben cumplir unos ciertos requisitos. En este caso no cumplen todos los requisitos, pero de todas maneras se explicará para dar a entender el procedimiento. Lo primero a realizar es ubicar la cuenca, que está ubicada entre 32 grados sur y 35 grados sur. En este caso cumple. Posterior a esto debemos obtener la precipitación media anual, si es mayor o menor a 600 milímetros. En este caso para ambos puntos es de menor a 600 milímetros. Ver si la precipitación máxima en 24 horas es de 80 milímetros o menor a 80 milímetros, lo cual para ambos puntos también es mayor a 80 milímetros. Y ver si el área pluvial es de menor a 145 kilómetros cuadrados o mayor a 145 kilómetros cuadrados. Y como se mencionó anteriormente, el área de ambas es inferior a 145 kilómetros cuadrados. Para realizar el procedimiento se debe obtener la fórmula, la cual es diferente para diferentes regiones. En este caso utilizaremos la fórmula de la quinta región, como se puede observar. De las siguientes tablas podemos obtener el factor de multiplicación, que sería multiplicar el caudal obtenido. En este caso sería el factor 1,87, donde podemos observar a continuación el caudal para el punto de control en Yungay, dando 111 litros por segundo, y para el punto de control en Villa Alemana un caudal de 0,084 metros cúbicos por segundo. Para el método de Wernicke tenemos la siguiente fórmula, donde encontramos los datos de la cuenca hidrográfica del punto de control 1 y del punto de control 2. Mediante las siguientes tablas encontramos el coeficiente empírico de periodo de retorno para 10 años, que está diseñado en nuestro caso, y obtenemos mediante las fórmulas que es de 0,29. Reemplazamos la fórmula y obtenemos que para la cuenca 1 tenemos un caudal de 171,56 litros por segundo. Lo mismo para la cuenca número 2, obteniendo un caudal de 0,07 metros cúbicos por segundo. Para el método racional también están los requisitos, los cuales no se cumplen, pero se explicará de todas maneras. Se ve a continuación la fórmula para obtener el caudal, donde se ven sus variables, el coeficiente de correntía sacada de la tabla, reemplazando los datos para la fórmula, y cada punto, en este caso para el punto de control del Cerro Yungay, obtenemos un caudal de 13.418 litros por segundo. Para el punto de control en Vía Alemana obtenemos un caudal de 0,55 metros cúbicos por segundo. Para el diseño del atravieso o colector de agua lluvia utilizaremos la fórmula vista en hidráulica, donde tenemos factores tales como la diferencia de altura, la pérdida de energía por fricción, el largo de la tubería, el caudal, coeficiente de Manning y diámetro de la tubería. Bajo relaciones geométricas y las condiciones dadas del largo de la tubería, que debe ser de 100 metros, obtenemos que la variación de altura es de 64,4 metros. Reemplazando estos valores en la fórmula y con sus respectivas unidades, obtenemos que el diámetro es de 5,79 metros. Cabe destacar que se utilizó un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,015, dado esto por ser un material de hormigón, y utilizando un caudal del más desfavorable, que sería el del método racional. Para el segundo punto de control, ubicado en Vía Alemana, se realiza el mismo procedimiento y utilizando la misma fórmula y el mismo coeficiente de Manning, obteniendo un diámetro de 2,2 metros. Este